Bienvenidos a este video. Yo soy Mabel Ortiz Arzuela, matrícula 2019-7789 de la materia Introducción a las bases de datos. En este video estaremos trabajando un tema sumamente importante, el cual es el álgebra relacional, y estaremos haciendo una ligera comparación con el lenguaje SQL. Lo primero que trataremos será el álgebra relacional y sus elementos. Para esto debemos saber que el álgebra relacional es un tipo de álgebra en donde sus operandos son relacionales o también llamadas instancias o variables que representan relaciones. Sus operadores están diseñados para hacer la tarea más comunes que se necesitan para manipular relaciones en una base de datos. Existen diferentes tipos de operaciones en el álgebra relacional y estas las podemos agrupar de acuerdo a su orientación. Aquí podemos ver tres. Se pueden o no expresar en términos de otras operaciones según el número de relaciones que manejan y según se parecen o no a la teoría de conjuntos. El primer grupo a trabajar va a ser la expresión en términos de otras operaciones. Estas se pueden dividir en operaciones primitivas, las cuales son aquellas a partir de las cuales se pueden especificar el resto de las operaciones. Estas operaciones son la unión, la diferencia, el producto cartesiano, la selección y la proyección. También tenemos las operaciones no primitivas. Estas se pueden expresar en términos de las primitivas y permiten realizar consultas de maneras mucho más sencillas. Estas son la intersección y la combinación. Según el número de relaciones como operandos, estas se pueden clasificar en operaciones unarias, las cuales son aquellas que tienen una sola relación como operando. Estas son la selección y la proyección, mientras que las operaciones binarias son aquellas que tienen dos relaciones como operandos. Estas son unión, diferencia, producto cartesiano, intersección y combinación. También tenemos el último grupo, que es el parecido con la teoría de conjuntos. Están las operaciones conjuntas o conjuntistas. Estas se parecen a las de teoría de conjuntos. Estas son la unión, la intersección, la diferencia y el producto cartesiano. Mientras que las operaciones específicamente relacionales, estas no se parecen a las teorías de conjuntos y estas son la selección, la proyección y por último la combinación. Las operaciones básicas del álgebra relacional son las siguientes, las cuales vamos a ver con sus respectivos ejemplos. La primera que tenemos es la operación de selección. Esta se especifica con el operador sigma, el cual es el que se ve en pantalla. Este permite seleccionar un conjunto de tuplas de una relación R que cumplen con esas condiciones, donde θ en ese caso es una expresión con un resultado booleano y la E en ese caso es una expresión de álgebra relacional. Esta se especifica con la siguiente representación, donde el sigma significa la selección. En el ejemplo que vemos el símbolo de selección y esto lo que quiere decir es que seleccionemos un salario mayor a 1000 y un descuento que sea igual a 0 ¿de qué? De la tabla empleados. También tenemos la operación de unión. Este se especifica con el operador U, que significa unión, y retorna el conjunto de tuplas que están en R o en S o en ambas. Estas deben ser uniones compatibles. En una unión compatible, relaciones deben tener el mismo número de atributos. El dominio del atributo i-ésimo de cada relación debe coincidir. Este se especifica como A unión de B. Un ejemplo, aquí vemos lo primero, el símbolo de una proyección, donde nos da dos atributos, código y nombre. Y dentro del paréntesis vemos una selección, donde nos dice que seleccionamos un salario mayor a 1000 de la unión de dos tablas, que son empleados y departamentos. El resultado debe ser un resultado de esa condición, de esa
instancia que se presenta. Aquí tenemos la operación de inserción. Se utiliza el operador de unión y el operador de asignación, en donde R es una relación y E es una expresión algebraica. Aquí en el ejemplo vemos lo que se conoce en SQL insert y vemos ahí empleado, el símbolo de asignación, y vemos que dice empleado unión y vemos unas especificaciones donde dice 1, Carlos y 1000. Esto lo que quiere decir es que a la tabla empleados le vamos a asignar esos valores. Actualización. Se utiliza un nuevo operador, el delta, que implica cambiar el atributo A por la expresión matemática E en relación de R. Aquí podemos ver un ejemplo donde tenemos una tabla que se llama account y le vamos a actualizar los valores que vemos en la sentencia. La eliminación. Se utiliza el operador de diferencia y el operador de asignación, en donde R es una relación y E es una expresión de álgebra relacional. Aquí vemos un ejemplo donde tenemos el símbolo de asignación y tenemos ahí el símbolo de una selección. Las vistas. En este tema estaremos tratando la parte visual, cómo se ve el álgebra relacional y cómo se ve el lenguaje SQL principalmente. Debemos saber que las vistas en teoría de base de datos, una vista es una consulta que se presenta como una tabla virtual a partir de un conjunto de tablas en una base de datos relacional. Las vistas tienen la misma estructura que una tabla, filas y columnas. La única diferencia es que solo se almacena de ellas la definición, no los datos. Aquí en las vistas vamos a estar viendo operaciones básicas del álgebra relacional, donde veremos la inserción, que es equivalente en SQL a insert, selección, que es equivalente a select, actualización, que es equivalente al update, y unión, que es equivalente al join. Todo esto es de álgebra relacional a lenguaje SQL. Aquí tenemos un diagrama donde vemos que tenemos una relación de mucho a muchos y tenemos tres tablas, el resultado de tres tablas, tres entidades. Tenemos pagos, cuentas y clientes. Vemos que pagos se relaciona directamente con cuentas y cuentas se relaciona directamente con clientes, donde cada una de estas tiene sus respectivos atributos. A partir de esta tabla estaremos mostrando las vistas en lenguaje SQL. En este caso haremos uso del manejador de base de datos SQL Server. Aquí estamos en SQL y vamos en este SQL Server y aquí vamos a ver el ejemplo de algunas de estas operaciones. Lo primero es que en SQL, primero aquí vemos la creación de las tablas. Aquí vemos las tablas creadas del diagrama que mostramos. Vamos a ejecutarlas para crearlas. Listo. Aquí vemos que tenemos, por ejemplo, la primera tabla, que es la tabla cuenta. Aquí en la tabla cuenta vemos que tenemos nuestra primary key, el ID de cuentas y otros atributos pertenecientes a la misma. Si vamos aquí vemos la operación de inserción, el insert, donde decimos inserta en clientes ID de cliente y el nombre. Y luego aquí abajo otra instancia, valores 1 y Carlos, o sea que 1 va a ser el ID de cliente y Carlos va a ser el nombre. Todo esto perteneciente a la tabla de clientes. Se le ingresó valores a todas las tablas. Vamos a ejecutar esto.
Vamos a ejecutar la primera. Listo, ya nuestras tablas tienen esos valores. Y aquí podemos ver el update, el actualización en álgebra relacional. Esto lo vamos a ejecutar. Y aquí tenemos el select. Aquí nos dice, selecciona del ID cliente, de la tabla, selecciona los atributos ID cliente y nombre de la tabla clientes, donde el nombre sea igual a Carlos. Aquí podemos ver la tabla resultante, donde nos dice, solamente hay uno que se llame Carlos. Entonces, nos dice, ID cliente, ¿cuál es el ID cliente de Carlos? 1. ¿Y cuál es el nombre de Carlos? Carlos. Ahí tenemos nuestro primer select. Aquí tenemos otra donde nos dice, selecciona el monto y el ID de cuenta. ¿De dónde? De la tabla pagos, donde el ID de cuenta sea igual a 1. Aquí tenemos otra tabla donde vemos que tenemos dos montos de 100 pertenecientes al ID 1. Aquí está otro que nos dice, selecciona el monto y el ID de cuenta. ¿De dónde? De la tabla pagos. No especificamos, así que nos aparece todos. Los montos de tanto de la cuenta 1 como de la cuenta 2. Y aquí tenemos el select ID cliente y el ID de cuenta. ¿De dónde? De cuentas. Aquí tenemos una tabla donde están el ID de cliente, o sea que el cliente 1, el cliente con el ID 1 tiene una cuenta con un ID 1, pero también tiene una cuenta con un ID 2 y el cliente 2 tiene una cuenta con un ID 3. Aquí tenemos nuestro otro select que dice que seleccione el ID de cuenta y el monto. ¿De dónde? De la tabla pagos. Aquí este es igual a este, pero inverso. Si se fijan, el otro tenía los montos aquí y el otro este los tiene aquí. Y aquí está también, selecciona el nombre, la suma de los montos. Aquí tenemos este join donde vemos que se mezcla con un select y un group by. Aquí vemos el resultado de esta tabla. Esto fue todo por la exposición. Muchísimas gracias por verlo. Espero que hayan podido aprender.